Bienvenidos hermanos en este día. Damos gracias al Señor porque nos permite una semana más llegar hasta sus hogares y porque durante este tiempo Él ha estado con nosotros y sigue estando con nosotros. Queremos en este día también agradecerles a ustedes, hermanos de la Iglesia Metodista de San Francisco, hermanos de la Iglesia Metodista en Santa Rosa de la Palmera y a los hermanos de la Iglesia Metodista Casa de Dios. Y también a ustedes que durante este tiempo han estado conectándose con nosotros, recibiendo la palabra del Señor con nosotros. Damos gracias al Señor por su vida, por su constancia también en este tiempo. Y queremos también hacer mención que en este día no vamos a tener el tiempo de adoración y alabanza, pero sí vamos a tener el tiempo especial de recibir la palabra que el Señor ha preparado para nosotros hoy. Así que le invitamos para que usted pueda disfrutar, pueda disponer su corazón también y tener una actitud correcta para recibir la palabra que el Señor tiene para nuestra vida. Y vamos a compartir en el Salmo 46, así que le invito a que si usted puede abrir su Biblia en el Salmo 46 y vamos a leer los dos primeros versículos, así que si usted en su casa me acompaña con sus hijos, en familia, y vamos a estar recordando lo que la palabra del Señor nos dice. Y en el versículo 1 y 2 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Y si usted se va al verso 7 y al verso 11, se va a dar cuenta que se repiten las mismas palabras. Y dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y así como estuvo con Jacob en aquel tiempo, hermano y hermana, Iglesia de Cristo, nuestro Señor sigue estando con nosotros en este tiempo y en cualquier tiempo. Así que bueno es recordar su palabra, y más que recordarla, que el Señor pueda permitirnos que esa palabra se vuelva vida en nosotros. Así que vamos a estar orando para pasar el tiempo después de la palabra. ¿Y qué le parece si mientras usted y yo oramos, recordamos lo que acabamos de leer, esta preciosa porción de la palabra? Así que le invito a que usted en su casa, con su familia, con sus hijos, hermano y hermana, aproveche este tiempo para que usted pueda también ser un modelo y un ejemplo para sus hijos en oración. Así que vamos a estar orando. Señor, en este día te damos gracias porque podemos decir que has sido nuestro ayudador, Señor. Has sido nuestro sustento, la fuente de provisión, pero has sido también el que ha cuidado de nuestra vida y de nuestra familia, quien ha cuidado de su pueblo, Señor. Y en este momento, Señor, queremos darte gracias porque has estado con nosotros, darte gracias porque durante estos meses diferentes, Señor, donde hemos tenido que aprender a hacer iglesia también de una manera diferente, podemos decir que tú has estado con nosotros, y en medio de cualquier tiempo y circunstancia tú sigues haciéndote presente a tus hijos, Señor, y te damos gracias porque eso nos dice tu amor y tu fidelidad para con nosotros. Y gracias también, Señor, porque aunque pasen muchas cosas, Señor, y cambien muchas cosas a nuestro alrededor, podemos decir que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Y en este momento, Señor, preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, que podamos deleitarnos, Señor, y atesorarla en nuestro corazón, y que puedas tú hablar a nuestra vida, a nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos preparamos para recibir al pastor en este día y para recibir lo que el Señor quiere enseñarnos. Señor, hermanos, yo le voy a pedir que usted prepare su corazón en este momento. Sé que hemos estado predicando un poco en cuanto a la fe, porque es necesario en medio de estos momentos, en el tiempo que estamos viviendo, es importante afirmar nuestra confianza en Cristo. Hoy tenemos un sermón un poco diferente para nosotros como creyentes. Yo quisiera compartir con ustedes el libro de Romanos, así que le invito a que usted vaya conmigo a Romanos capítulo 9. Vamos a estar compartiendo en el libro de Romanos, pero vamos a leer Romanos capítulo 9 en el versículo 14. Pablo dice y hace una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
Y Pablo responde: en ninguna manera. Y entonces hace una cita o hace una referencia a un tiempo donde el Señor le habla a Moisés y dice: pues a Moisés dice, y Dios le dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Y termina diciendo el versículo 16 dice: así que no depende del que quiere. ¿No depende de quién? Del que quiere, ni del que corre. Esto quiere decir que la vida cristiana, Pablo está haciendo una conclusión en este versículo, está diciendo que la vida cristiana no es por deseo humano, pero tampoco es por esfuerzo humano. Si bien es cierto, el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, Pablo termina concluyendo en medio del libro de Romanos en este versículo y dice: sino de Dios, que tiene, ¿qué cosa? Misericordia. Porque algo tenemos que tener claro: la vida cristiana se trata de que hemos recibido la misericordia de Dios para nosotros. Y yo quisiera compartir con ustedes en este momento. Pablo es el autor de esta carta que fue escrita a un montón de creyentes en la ciudad de Roma. Y en el momento en que escribe la carta de Romanos, él expone una excelentísima retórica a través de preguntas. Y a través de las preguntas que Pablo expone su retórica, da una misma respuesta. Y es lo que hoy quiero que veamos. La respuesta que Pablo da es una afirmación que es concreta y bien categórica. Y él ha venido elaborando a través de todo el libro de Romanos estas preguntas y afirma o responde con esta afirmación, con esta respuesta categórica y concreta. Es lo que yo quiero que hoy nosotros podamos ver en este momento que vamos a estudiar la palabra del Señor. Porque esta afirmación, esta respuesta que Pablo categóricamente y concretamente hace, nos va a ayudar a responder muchas respuestas en nuestra vida cristiana, que a veces nos surgen también estas mismas interrogantes que Pablo se hace en medio de las circunstancias de la vida cristiana. Nos van a ayudar a responder estas mismas preguntas y poder aplicarlas para nosotros hoy. Romanos capítulo 3, vamos a estar compartiendo el libro de Romanos, y es la primera de las preguntas que Pablo hace. Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10. Permítame orar antes de comenzar. Señor, quiero pedirte que tu palabra pueda correr para iluminar nuestro entendimiento, para redarguir nuestro corazón, para enseñarnos. Quiero pedirte, Espíritu Santo de Dios, que a través de esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, cuando sea atesorada, cuando sea escuchada, pueda ser también atesorada en el corazón. Que tú hables e ilumines nuestro corazón, que también cambie nuestra forma de pensar, y que tu palabra siga siendo la luz que ilumina nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, amén. Pablo hace una retórica muy precisa, riquísima, donde él pregunta y responde con una afirmación muy categórica y concreta. La primera que quiero que compartamos está en Romanos capítulo 3, en el versículo 9. Pablo dice así, escuche bien lo que dice: ¿qué pues? Hace la pregunta. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Esta es la pregunta que Pablo hace. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Y responde, esta es la afirmación o la respuesta categórica que Pablo da, y dice: en ninguna manera. Así que esta misma pregunta nosotros la podemos aplicar a nuestra vida. Esta respuesta que Pablo está dando categórica a la interrogante ¿somos nosotros mejores que ellos?, tiene que ver si los judíos eran mejores que las otras naciones, que el pueblo que no era el pueblo de Israel. Tiene que ver, Pablo se está haciendo una pregunta: ¿somos nosotros mejores los judíos que el pueblo que no ha sido escogido por Dios para llevar su palabra? Él responde de una forma categórica, él afirma a través de esta respuesta de una manera categórica y concreta. La respuesta es: en ninguna manera. Ahora, Pablo está haciéndose esta pregunta porque él está diciendo, en este momento los judíos creían que ellos, por ser el pueblo escogido de Dios,
Ellos tenían una categoría más especial que las otras naciones. Recuerdan en el momento que el evangelio de Cristo se empieza a expandir, donde Pedro y Pablo están en una interrogante y el Espíritu Santo está tocando el corazón de gente que no era judía y se está expandiendo el evangelio. Esto es lo que está pasando, y por eso Pablo hace esta pregunta: ¿somos nosotros los judíos mejores que los gentiles, que las demás naciones? Es la misma pregunta que usted y yo nos podemos hacer. Podríamos aplicar a nuestro tiempo en este momento. La pregunta sonaría para nosotros en este momento: ¿significa que los cristianos son mejores que las demás personas hoy día? La respuesta es la misma, afirmación categórica: en ninguna manera. Y esta afirmación categórica también se da para nosotros. ¿Será que los cristianos somos mejores que las demás personas hoy día? Nosotros, cuando entendemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que eso mismo se menciona para nosotros como creyentes hacia los no creyentes, y de hecho la Biblia nos advierte sobre estas cosas. Puede uno citar el pasaje en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 3: nada hagan, escuche bien lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3: nada hagan por contienda o por vanagloria. No hagan nada como por contienda o por vanagloria. Y notes el contraste que hace: antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino da cada cual también por lo de los otros. Esto me dice a mí, si entiendo bien lo que dice Filipenses, es que Filipenses está diciendo, o más bien Pablo a través de la carta de Filipenses nos está diciendo que un hijo de Dios, que un creyente en Cristo no tiene que hacer nada ni por contienda, ni por vanagloria, ni por fama propia. Esto me dice a mí que la contienda y la vanagloria y el egoísmo difieren de alguien que tiene el carácter de Cristo. Esto me dice a mí que un enemigo de la humildad del creyente es alguien que se mueve por la contienda y la vanagloria. La contienda, la vanagloria y el egoísmo difieren o son enemigos de la humildad. ¿Me siguen bien? Así que la pregunta para nosotros, como Pablo hace, ¿somos nosotros mejores que ellos? Él responde: en ninguna manera. ¿Significa que los cristianos somos mejores que las demás personas? La respuesta es la misma, categóricamente, y afirmamos: en ninguna manera. Claro que no. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de Dios que repartió a cada uno. Y entonces escuche bien lo que dice. Está hablando de la iglesia, porque la pregunta es: ¿somos nosotros mejores los cristianos que las demás personas hoy día? La respuesta es categórica: en ninguna manera. Y dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, y todos miembros los unos de los otros. ¿Ven cómo lo aplica Pablo aquí en esta carta a los romanos? Él está diciendo que dentro del ambiente de la iglesia, dentro del ambiente cristiano, no debe notarse una superioridad de unos hacia otros. Esto quiere decir que, según el ejemplo en la palabra de Dios, en el cristianismo, el sistema en la vida cristiana no es piramidal. Digo porque ahora en los trabajos, en las corporaciones, el sistema es piramidal. Hay uno que está mandando y ejerciendo el liderazgo, y todos los demás se subyugan hacia esa persona. Es el sistema de los gobiernos, aunque sean democráticos. Ahora parece que la democracia sigue siendo un mismo sistema piramidal, pero la Biblia está enseñando que en el ambiente cristiano, que en los seguidores de Jesucristo, el sistema no es piramidal, sino es corporativo, donde todos tenemos como miembros del cuerpo de Cristo una misma función de apoyo unos con otros.
Y qué bueno es tener esto presente, porque en este momento cuántos lugares, aún en medio de la vida de la iglesia, uno ve donde hay creyentes que quieren parecer mejores que otros, donde hay creyentes que quieren hacer ver a los demás que ellos están en un nivel espiritual mucho más alto que otros. La pregunta es, ¿significa que los cristianos somos mejores que las demás personas hoy día? La respuesta es categórica, igual que Pablo responde: por supuesto, en ninguna manera. ¿Será que el creyente en Cristo es superior a otros humanos? Claro que no. Y nosotros, igual que el pueblo judío, tenemos beneficios y tenemos ventajas, porque Dios nos ha dado sus promesas para nosotros. Pero eso no implica que nosotros nos consideremos mejores que otros, sino que de verdad nosotros hemos encontrado la misericordia de Dios para nosotros, que otros necesitan alcanzar. A ver si me explico. Hemos recibido misericordia, porque sí hay gente que piensa: es que los cristianos juegan de santos, juegan de perfectos, juegan de puros. No es eso, no es que somos más santos que otros, no es que somos más perfectos, es que Dios ha derramado su misericordia para nosotros. ¿Me siguen bien? No es que somos mejores que otros, es que Él ha dado su misericordia, la misericordia que usted también necesita. Hemos sido pecadores y Él ha manifestado su misericordia en nuestra vida. Porque también yo quisiera decir que en ese sentido la Biblia es clara cuando nos dice que todos los seres humanos están en igualdad de condiciones ante Dios, porque todos somos pecadores. Y eso queda claro en la misma pregunta que Pablo hace. Versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Y dice el verso 10: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, y no hay quien busque a Dios. Aquí yo me pongo a pensar que todo lo que estamos viendo a nivel mundial, lo que hace determinar es el corazón de la maldad del hombre. Digo, porque hoy todos hablamos del COVID, pero parece que ya se nos olvidó el montón de asesinatos que se estaban dando en los abortos. Hoy todos hablamos del COVID, pero parece que ya se nos olvidó cómo nuestras generaciones de jóvenes se están inmiscuyendo en el ambiente de las drogas. Hoy todos hablamos del COVID, pero se nos olvidó el montón de proxenetas que hay vendiendo mujeres para prostituirlos. Digo, hoy todos hablamos de esas cosas del COVID, pero parece que se nos ha olvidado todo el montón de niños que murieron en Alepo hace unos cuantos meses atrás. Digo, porque esto lo que evidencia es el corazón pecador de todos nosotros, los seres humanos. Yo no sé si usted lo vio, yo sí lo vi. Vi en el momento que están haciendo la protesta por George Floyd y veo a aquel hombre donde está tomando una piedra para quebrar el vidrio, el vitral de aquel negocio, para empezar a tomar aquellos tubos de pipas para ir a fumar marihuana. Eso es lo que evidencia es la maldad del corazón del hombre. La Biblia dice que todos sin excepción, estamos bajo pecado. Pero yo tengo que decir algo de parte del Señor, porque también si todos estamos bajo pecado, eso también nos dice que nuestro Dios da igualdad de perdón para todos a través de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Él no hace acepción y es el mismo perdón para cada uno de nosotros. Porque uno puede ver en la Biblia, en la palabra de Dios, que eso es lo que indica. Todos estamos bajo esa misma escoba, bajo ese mismo vestido, donde necesitamos la misericordia, todos sin excepción. Usted que está sentado frente a su casa viéndome en este momento, yo que estoy parado aquí frente a ustedes y muchos otros seres humanos, porque la pregunta es: ¿será que nosotros los creyentes somos mejores que las demás personas? La respuesta es categórica: en ninguna manera, sino que hemos recibido la misericordia de Dios para nosotros. Porque la Biblia es clara cuando dice, Romanos 11:32 dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia, pero dice, para tener misericordia de todos. Esto quiere decir que Dios no es exclusivo en el sentido del perdón. Esto quiere decir que Dios no le va a dar el perdón, su perdón, a unos cuantos, sino que el perdón de Dios es para todos. Todos aquellos que quieran accesar al perdón de Dios está para su vida. Pero Dios es inclusivo a quien quiera recibir su misericordia.
¿Me siguen bien? Dios no es exclusivo en el sentido del perdón, pero Él es inclusivo a todos aquellos que quieran recibir su misericordia. Dios no va a rechazar su perdón para todos. Está dado para todos, pero será inclusivo en que ese perdón está abierto para su vida en el momento en que usted quiera recibir su misericordia. ¿Me siguen bien? Porque no importa cuál haya sido el pecado que hemos cometido, ese perdón es exclusivo para todos, pero será inclusivo en el momento en que usted lo quiera recibir. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta está ahí mismo, en el capítulo 6, en el versículo 1. La segunda pregunta que Pablo hace dice así: ¿qué pues diremos? Otra vez la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es categórica y concreta. Pablo dice: en ninguna manera. Y todavía agrega: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que la segunda pregunta suena como esto para nosotros hoy día. Otra vez Pablo pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo dice: en ninguna manera. La pregunta sonaría para nosotros hoy: ¿los seguidores de Jesucristo deben seguir pecando para que la gracia de Dios sea más entendible a otros? La respuesta es categórica y afirmativa: es en ninguna manera. Y es que los seguidores de Jesucristo ya no están sujetos a la ley del antiguo pacto, porque el Señor Jesucristo cumplió esa ley por ellos. ¿Sí? Eso es algo que uno tiene que tener claro. Cristo cumplió con la ley que Dios, la ley moral, el cumplimiento de las leyes del antiguo pacto. Cristo la cumplió para que nosotros no la llevásemos, porque no la íbamos a cumplir así, no la hubiéramos podido cumplir. Para eso Él la cumplió por nosotros. Pero eso no permite la admisibilidad del pecado en nuestras vidas. Y uno ve la respuesta ahí mismo en el capítulo 6, en el versículo 15. Pablo vuelve a preguntar: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Esto quiere decir que pues vamos a pecar porque no estamos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sino bajo la gracia, bajo el Nuevo Pacto. Otra vez Pablo responde de manera categórica. Él responde: en ninguna manera. Como hemos visto, los creyentes y los seguidores de Jesucristo somos llamados a vivir una vida que refleje el carácter de Cristo y la naturaleza de un Dios que es santo. ¿Me escucharon bien, hermanos? La pregunta es: ¿los seguidores de Cristo deben seguir pecando para que otros entiendan que la gracia de Dios es más entendible para ellos? La respuesta es: en ninguna manera. Él nos ha llamado, nos ha comprado con su sangre para que nosotros vivamos para Él, para que reflejemos la naturaleza y el carácter de un Dios que es santo. ¿Sabe que por eso fue que Cristo sufrió y se entregó a sí mismo por nosotros? Para que nosotros vivamos para Él, para que reflejemos el carácter de un Dios que es santo. Porque aquí uno puede preguntarse: ¿será que seguir pecando, esto será una evidencia o una muestra para otros de que tenemos un Dios que es bondadoso, un Dios que es amoroso, un Dios que es súper misericordioso? La respuesta de Pablo es categórica y concreta. Él dice: en ninguna manera. Ahora, yo quisiera aclarar, esto no implica que porque vivamos para Él, no implica que Él no nos vaya a perdonar, que Él no nos vaya a limpiar cuando usted y yo nos equivocamos. Esto no implica que Él no vaya a limpiarnos con su preciosa sangre si nosotros hemos fallado y hemos errado. Pero tampoco significa que esa gracia que hemos recibido, que nos ha hecho libres del pecado, nos permita vivir con una licencia para vivir un libertinaje abierto, o aún bajo nuestra propia concepción de lo que creemos que es correcto,
dejando la voluntad de Dios de lado. Porque yo quisiera decir, ese término se usa ahora. Híjole, ahora todos aquellos que deciden vivir una vida en santidad, se les juzga porque son fanáticos religiosos, porque ahora hay que vivir una espiritualidad más relax, más relajada. Y parece que eso se escucha. El humanismo actual le invita a uno a decir, no se sujete a la ley o a las normas de Dios, sino viva su vida como usted quiera. Ámese a sí mismo, valórese a sí mismo y no se someta. Estaba escuchando un día estos al bendito de Jesús Adrián Romero, y lo digo porque ahí usted lo puede buscar en YouTube, y él estaba diciendo, ay, es que si Cristo hubiera vivido en nuestro tiempo, él hubiera escuchado las canciones de Bob Marley. Y es muy probablemente que él no hubiera escuchado una canción religiosa, porque como Cristo es amor, él muy probablemente le hubiera sonado muy espiritual las canciones creo que era de Elton John, dice él, y Magic. Digo, no, Señor, no, Jesús Adrián Romero, estás equivocado. El Señor nos lavó y nos limpió con su sangre para vivir para Él, para vivir y reflejar la naturaleza de un Dios santo. Porque ese tipo de espiritualidad es el que se nos está bombardeando por todos lados. Usted puede ser hinduista, puede ser budista, puede ser musulmán, puede ser por aquí y vivir su espiritualidad de cierta manera. El mundo hoy día dice, dejemos la Biblia de lado, dejemos sus normas, dejemos sus reglas, y nosotros cada uno viva su propia concepción de espiritualidad. Pero yo quisiera decir que hay una sola verdad, es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que los seguidores de Jesucristo tienen que entender que no es necesario que sigan pecando para que la gracia de Dios se manifieste a otros, sino que tenemos un Dios que es santo. Amén. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Efesios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado. Y en todos nosotros hay un viejo hombre que está viciado. Y dice, y renueven el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que es según Dios en la justicia y la santidad. Él nos ha llamado para vivir y reflejar la naturaleza y el carácter de un Dios santo. La tercera pregunta, 3:31. Romanos 3:31, Pablo vuelve a preguntar. Escuche bien la pregunta. Pablo dice, luego por la fe invalidamos la ley o el antiguo pacto. Él responde otra vez, de manera categórica y concreta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que la pregunta para nosotros hoy día sería, si en nuestra época como creyentes vivimos en el nuevo pacto a través de la fe en Jesucristo, ¿quiere decir que la ley de Dios del antiguo pacto no tiene ningún valor para nosotros? La respuesta es categórica y dice, en ninguna manera. ¿Será que la doctrina de la justificación por la fe anula la ley y el interés completo de vivir con la moralidad de Dios? La respuesta es, claro que no. Hay dos cosas importantes que yo tengo que tener presente. Toda la ley del Antiguo Testamento se basa en dos principios de vida para el ser humano. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que quisiéramos responder que quien ha conocido al Señor Jesucristo tiene una ley impresa en su corazón por el Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto. El Espíritu Santo ha venido a cambiar las motivaciones de nuestro corazón para dejar de seguir pecando y vivir bajo la ley de Dios en nuestra vida. Él ha transformado nuestra forma de pensar. No es que nos han lavado el cerebro, no es que nos vinieron y nos lavaron el cerebro, es que el Espíritu Santo cambió y transformó nuestra forma de pensar, cambió nuestro corazón para vivir una vida agradable a Él. ¿Me siguen bien? Y por último, la cuarta pregunta está en el versículo 5. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Escuche bien la pregunta que hace Pablo. ¿Será injusto Dios que da castigo? Él responde, en ninguna manera. De otro modo,
¿cómo juzgaría a Dios al mundo? ¿Escucharon bien? Así que la pregunta para nosotros ¿será injusto un Dios que da o va a dar castigo? La respuesta es categórica y concreta: en ninguna manera será injusto un Dios que da o va a dar castigo. Porque muchos en la actualidad, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, se hacen la misma pregunta. Ellos preguntan: ¿cómo un Dios amoroso va a castigarnos? ¿Cómo un Dios de amor puede hacer algo así? Si lo hace, en realidad no es un Dios de amor. Bueno, si pensamos así, yo tendría que decir que hay un concepto distorsionado de la naturaleza y el carácter de Dios. Y hay dos cosas que tuviera que decir, que al pensar así me dan una perspectiva muy distorsionada. Número uno, que Proverbios 27:5 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Otra vez, Proverbios 27:5 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Esto quiere decir que lo que está diciendo es: muchas veces es mejor una reprensión que sea hecha que tapar algo por amor. A ver si me explico. Voy a poner un ejemplo práctico, porque ¿quién de nosotros, si su hijo se mete a robar, no le va a castigar para que él pueda cambiar su forma de pensar y no se convierta en un ladrón? ¿Me siguen bien? Ese es el punto. ¿Cuál padre quiere que su hijo se convierta en un asesino o en un ladrón? ¿Me siguen bien? Y para que no se convierta en un asesino y en un ladrón, lo que hace es que le da una reprensión para que él pueda redirigir su conducta y su cambio en su forma de pensar. Digo, porque hoy, a ver, otra vez, la pregunta es: ¿será injusto un Dios que va a dar o da castigo? Usted lo tiene presente y yo lo tengo presente. Hoy todo el mundo dice: es injusto que lo metan a la cárcel. Todos nos frustramos, nos enojamos, nos molestamos por ver a aquel policía cuando tenía su rodilla presionando sobre George Floyd y hoy está siendo juzgado. Y por eso están habiendo protestas por todo el mundo a nivel mundial, valga la redundancia, porque al final todo el mundo dice: es necesario que se le dé castigo a este hombre que cometió asesinato. Y cometió asesinato porque ya se comprobó y se juzgó como asesinato. Pero si usted y yo juzgamos esto como asesinato, ¿cómo va a ser injusto un Dios que vaya a dar castigo para que toda la maldad en todo momento reciba la retribución merecida? ¿Me siguen bien? ¿Se entiende el asunto? Digo, porque esa es la pregunta. La pregunta es: ¿será injusto un Dios que va a dar castigo en algún momento? Por supuesto que no. Si usted y yo estamos juzgando bien la recompensa o el castigo merecido que debe tener alguien que provocó un asesinato por influencia de poder sobre otro, ¿cómo el Dios del cielo no va a juzgar en algún momento la tierra por toda la maldad del ser humano? ¿Me siguen bien? Y hay algo que uno tiene que tomar en cuenta. Eso es lo primero. Lo segundo es que Corintios dice: ahora me gozo, no porque hayan sido entristecidos, sino porque fueron entristecidos para arrepentimiento, porque han sido entristecidos según Dios, para que no tengan ninguna pérdida, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de no hay por qué arrepentirse. Eso es lo segundo. Muchas veces la tristeza que es provocada en nuestro corazón nos lleva a un arrepentimiento genuino. Qué bueno es en medio de toda esta pandemia o de toda esta cuarentena, si Dios ha estado trabajando en nuestros corazones para que nos volvamos a Él de verdad y podamos buscarle de verdad de corazón. Qué bueno es si todo esto que hemos estado viviendo nos hace que nosotros amemos más al Señor con todas nuestras fuerzas, porque no sé cuántos de nosotros lo hayamos dejado de lado hace mucho tiempo. Y lamentablemente a veces cuando vienen estos momentos de arrepentimiento o de tristeza a nuestra vida, más bien lo que a veces hacemos es endurecernos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el versículo 6 dice: en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? Porque para que haya una verdadera justicia es necesario que todo lo malo reciba la retribución merecida.
Y lo otro es que mucha gente cuando habla esta o hace esta pregunta no entiende que Dios es un Dios santo y es un Dios de justicia. Hay algunos ateos que dicen, es que cómo, es que Dios a toda la gente que mató en el Antiguo Testamento. Yo quisiera decir, cuando uno sabe las estadísticas de toda la gente que murió en el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que no es ni el 2% de toda la gente que ha muerto en nuestra época a mano de muchos seres humanos. ¿Me siguen bien? Son cosas que a veces no tenemos claro en nuestro corazón. Digo, para que haya justicia, debe haber la retribución merecida. Y por último, en el 3:3 dice, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad hará hecha nula la fidelidad de Dios. Y Pablo responde, en ninguna manera. O sea que la pregunta sería, la incredulidad o la infidelidad de algunos creyentes, si pudiéramos hacerlo así, ¿hacen nula la fidelidad de Dios? La respuesta es, en ninguna manera. Otra vez la pregunta para terminar, ¿la incredulidad o la infidelidad de algunos hacen nula la fidelidad de Dios? Si podemos hacerla de otra manera, la pregunta sería, ¿acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos hayan sido infieles? A la nación de Israel se le dieron muchos privilegios de parte del Señor, sus leyes, el nacimiento del Hijo de Dios, de su linaje. Y muchos aún así no creyeron ni le fueron fieles. Pero la pregunta de esto se determina, ¿será que al Dios haberle dado todos esos privilegios y al haberle fallado ellos como nación, Dios dejará de seguir siendo fiel para con ellos? Y la respuesta es, en ninguna manera. ¿Será que porque haya creyentes infieles, si uno pudiera llamarles así, o gente que se ha alejado de Dios, será que se habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Y la respuesta es categórica y dice, en ninguna manera. Porque hay gente que peca en la vida de la iglesia y eso hace nula la fidelidad de Dios. La respuesta es, en ninguna manera. O de la gente que vive practicando el pecado en su vida y asiste a una iglesia, ¿será que eso hace nula la fidelidad de Dios? La respuesta es categórica, en ninguna manera. ¿Será que porque hay pastores y ministros que enseñan falsas cosas y quieren enriquecerse del evangelio, será nula la fidelidad de Dios? La respuesta es, en ninguna manera. ¿Será porque hay falsos maestros enseñando doctrinas equivocadas, será nula la fidelidad de Dios? La respuesta es, en ninguna manera. Y cierro con dos ilustraciones, porque yo me acuerdo en el momento en que estaba Julio Melgar pasando por el proceso de cáncer y muchos creyentes empezaron a orar por él, algunos hasta diciéndole a Dios órdenes para que lo sanara, y al final no lo sanó. ¿Será que Dios deja de ser todopoderoso y su mano se habrá cortado porque ellos se equivocaron? Digo, aquí en nuestro país, antes de las elecciones pasadas, alguien puso un mensaje de texto y decía, díganle a Fabricio Alvarado, yo no sé quién es Fabricio Alvarado, pero quiero decirles que él va a ser el próximo presidente de Costa Rica. Esto lo digo de parte de Dios. Digo, y al final Fabricio Alvarado no quedó de presidente de Costa Rica, falló en su supuesta mala profecía, digo, en su falsa profecía. Pero ¿será que porque este hombre falló o engañó o mintió o se equivocó o habló de sus emociones y dijo algo que no era cierto, será que eso hace nula la fidelidad de Dios? La respuesta es categórica, en ninguna manera. Porque yo sí quisiera decirle algo para terminar en este momento, hermano. Nuestro Dios sigue siendo fiel. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y dice su palabra que aún cuando nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Amén. 5 preguntas a una respuesta categórica y concreta. La respuesta es, en ninguna manera. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero pedirte, Espíritu Santo, que a través de este medio tu palabra pueda correr, hablar al corazón, afirmar el corazón de cada creyente que hoy está escuchando tu palabra. Tú no estás limitado por una señal de internet. Tu palabra es viva y es eficaz.
que tú fluyas, Espíritu Santo, para dar vida al corazón. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios fiel, que permanece, sigue siendo fiel en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde. Pronto nos veremos.